Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a CheatMath. Mi nombre es Escas y vamos a resolver esta ficha que le han dejado a cuarto de secundaria que corresponde al área de estadística. Bien, esta ficha, como ustedes verán, es un problema significativo. Sería bueno que lo tengan a la mano. Esta ficha, para resolver un problema así, tenemos que seguir las siguientes fases. Las fases que vamos a seguir son las siguientes. A ver, los leo por los si no se ve bien. Las fases para resolver un problema son: uno, comprendemos el problema, diseñamos una estrategia, ejecutamos la estrategia y reflexionamos sobre su desarrollo. Como ustedes ven, la ficha que le han dado es esta. Esta es la página 2 después del problema. Entonces justamente aquí dice comprendamos el problema. Entonces a esta parte ustedes deben ponerle uno en romano, así, uno en romanos, así lo vamos a definir ya. Uno en romanos, que tiene 4 preguntas. Luego donde dice diseñamos o seleccionamos una estrategia, ese sería el siguiente paso, o sea, sería 2 en romanos. Listo, luego pasamos a la siguiente página y dice allí en la parte superior, dice ejecutamos la estrategia o plan. Eso sería la parte 3. Así que pónganle 3 en romanos para ordenarlo. Listo, y la última parte que se refiere, reflexionamos sobre el desarrollo. Esa sería la última parte, sería la parte 4. Entonces, para poder resolver un problema debemos seguir las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos una estrategia. Y 3. Ejecutamos la estrategia. Y por último, reflexionamos. Para la primera parte, ¿cómo hacemos para comprender el problema? Bueno, en esta parte ustedes tienen que leer una, volver a leer y buscar en el diccionario algunas palabras que no comprendan. Entonces, vamos a empezar ahí. Pero antes quiero decirles que estoy acá con unos amiguitos que me acompañan. Bueno, aquí tengo a mi amigo Bulldog. Aquí, si ustedes los pueden ver. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, estudiante? Tiene a su amigo José. Aquí está su amigo José. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Y por otro lado también nos acompañan, oh, este monstruo COVID. Cuidado, monstruo. Como yo tengo mi mascarilla y me lavo mi mano y me echo mucho alcohol, no pasa nada. Listo, seguimos adelante. Entonces pasamos con la primera parte del problema. La primera parte del problema, vamos a comprender el problema. Dice, la primera pregunta que dice, ¿de qué trata la situación significativa? Bueno, ¿qué trata? A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que...? Entonces, vamos a leer el problema. Para eso, vamos a leer el problema. Usted a la mano con su problema. Ahí vamos a leer. Dice, las medidas estadísticas para tomar decisiones. Dice, todos los días, de lunes a viernes, Felipe sale de su casa y va caminando eh, a su institución educativa, que se encuentra a 5 kilómetros. La profesora, quien se encuentra preocupada por la tardanza e inasistencia de algunos estudiantes, le pide que registre en una hoja a qué hora sale de su casa y a qué hora llega a la institución. Felipe lo hace así. Felipe hace una tabla, como ustedes pueden ver, y pone un menú superior donde está la hora y los días de lunes a viernes y por fila pone salida. Esta es la salida de su casa y esta sería las llegadas de institución educativa, ¿no? Él pone los datos. Y luego sigue el problema, dice, frente al pedido, Felipe nota que el martes se encontró en el camino con Marco. O sea, este martes de aquí se encontró con Marco y se detuvieron a lanzar piedras al río. Bueno, supone que este de aquí se han tardado mucho, eso lo vamos a ver luego. Y luego dice que el día miércoles, acá este día miércoles, Alicia lo trajo su bicicleta. Entonces, se asume que aquí ha llegado el día que llegó más temprano, que demoró menos. Según la información brindada, las preguntas son, ¿cuál sería el valor más representativo y por qué? ¿Qué medida o medidas de tendencia central permitirían tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe? Bueno, en este problema a mí me hubiera gustado de que también me den la entrada oficial de ingreso a la institución. ¿Cuál es la entrada en la cual
Felipe debe llegar a esa hora para poder hacer otro análisis, ¿no? Y también aquí como una tercera pregunta podríamos poner, ¿qué le recomendó la profesora a Felipe luego de haber calculado la medida de tendencia central? Esa sería una pregunta para que lo podamos analizar. Bien, entonces ahora sí, estudiante, empezamos la primera pregunta. ¿De qué trata la situación significativa? Aquí tú tienes que llenar con tu lápiz letra imprenta y ya de lo que has entendido. Entonces dice, ¿de qué trata la situación significativa? Bueno, aquí como ustedes verán, lo que trata es la preocupación que tiene la profesora de Felipe por sus tardanzas en la institución, ¿no? Ese es el problema, la preocupación que tiene la profesora de Felipe. Entonces tú tienes que llenarlos más o menos así, de esta forma. Te debe quedar así, con tu lápiz. Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son los datos que se presentan? ¿Qué datos te dan? A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién estudiante me puede ayudar? A ver, Bulldog. Bulldog me va a ayudar. Ahí como ustedes ven a Bulldog me va a ayudar. A ver, ¿qué dice Bulldog? Profesor, lo que nos va a ayudar es el registro de la hora de salida de su casa y la hora de llegada a la institución educativa, de lunes a viernes. Esos son los datos que nos van a ayudar. Muy bien, excelente. Entonces ustedes esa pregunta deben llenarlo, escribirlo y llenarlo más o menos debe quedarle así. Listo, pasamos a la tercera pregunta. En la tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son consideradas como medidas de tendencia central? Bueno, las medidas de tendencia central serían pues las tres, ¿no? La media aritmética, o también llamada promedio, o simplemente media. Luego tenemos la moda y la mediana. Esas serían, tú tienes que poner acá. Entonces, a ti te debería quedar algo así como esto. ¿Sí? Ahí está en esa pregunta. Ahí está la mediana. Listo. Pasamos a la pregunta número 4. Dice, dice la pregunta número 4, ¿consideras importante determinar el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa? Explica por qué. ¿Por qué es importante? ¿Qué podríamos decir ahí? Entonces, si no tuviéramos esos datos, o sea, eh, los datos, acá está, lo he pasado en esta tablita, aquí está. Aquí está la hora de salida de su casa, los lunes 5:20 y la hora de llegar al colegio 7:35. La pregunta es, ¿consideras importante estos datos? Por supuesto que sí, porque con estos datos yo puedo sacar cuánto tiempo se demoró Felipe en ir de su casa al colegio. Sí, es muy importantísimo. Entonces, eso es lo que tú tienes que llenar. Entonces, te quedaría algo así como esto, ¿no? En la pregunta número 4, ahí sí, porque nos permite calcular cuántos minutos se demora Felipe de lunes a viernes para ir a su institución educativa y con esos datos calcular las medidas de tendencia central. Listo. Y ahora pasamos al siguiente paso. Acuérdense, estudiantes, que ustedes estamos siguiendo estos pasos. Ya hemos resuelto el primer paso que dice comprendemos el problema. Ahora vamos al segundo paso, diseñar una estrategia. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque acuérdense que tenemos que calcular las medidas de tendencia central y tenemos que calcular cuál de esas tres medidas de tendencia central es la más representativa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Mm? Claro, podemos calcular a partir que tenemos la hora de ingreso y la hora de llegada y la hora de salida, podemos calcular el tiempo. Claro, porque lo podríamos hacer así. Miren, vamos viendo un procedimiento. Miren, para el día lunes, ¿qué pasó el día lunes? El día lunes, Felipe salió de su casa a las 5:20, ¿no es cierto? Ya, y llegó a la institución educativa a las 7:35. Entonces acá podría poner 7:35. Entonces, ¿puedo sacar cuánto tiempo demoró? De una manera fácil. De 5 a 6 de la tarde, ¿cuánto demoró aquí en llegar? De 5:20 a 6 de la tarde, habría 40 minutos, ¿no es cierto? Y de 6 a 7
De 6 a 7 habría ¿cuánto? 60 minutos, ¿no es cierto? Y de 7 a 7:35 habría 35 minutos. Sumamos estos, sumamos y nos daría ¿cuánto? 135, ¿no? Nos daría 135 minutos. Entonces, ese sería el primer paso para calcular el tiempo. Este sería el tiempo que demoró Felipe en ir de su casa al colegio el día lunes, Entonces, el primer paso sería esto, calcular el tiempo que demora. Y luego, una vez que tengo todos los tiempos, podríamos calcular ya la medida de tendencia central de todos los días, del tiempo de demora de todos los días. Entonces, tú tienes que poner así, ¿no? ¿Cuál sería el plan? Piensa que un plan corto podría ser así, ¿no? Determinamos el tiempo que demora Felipe en llegar a la institución educativa en minutos. Luego calculamos la media, la moda y la mediana. Y de los resultados obtenidos seleccionamos qué medida de tendencia central es la más adecuada. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pasamos entonces a los siguientes cálculos. Entonces, ahora pasamos ya prácticamente a la parte operativa. Y aquí ya estamos en la parte 3. Ejecutamos la estrategia que habíamos dicho. Muy bien, y aquí lo bueno es que nos están poniendo los pasos. Dice, según la tabla de la institución, según la tabla de la situación significativa, o sea, del problema, ¿cuánto tiempo se demora Felipe en ir de su casa a la institución educativa cada día? O sea, lo que yo tengo que hacer es lo que allá habíamos empezado, calcular el tiempo. Entonces, para eso me va a servir esta tablita, ¿no? Esta tablita que ya lo había estado elaborando. Entonces aquí en esta tablita, como ustedes verán, puedo calcular el tiempo. Entonces, el día lunes ya lo habíamos calculado, nos había salido 135, pero acá hay que ponerle un nombre bonito, ahí sería tiempo de llegada, ¿no? Entonces tú tienes que ponerle aquí tiempo de llegada, tiempo de demora, ¿no? Tiempo de demora. Pero esto lo vamos a trabajar en minutos. Listo, entonces ¿cuánto nos salió aquí? 135. Entonces así de igual manera como hemos hecho, lo podemos hacer con el siguiente día, ¿no? Vamos a hacer el siguiente día. El siguiente día nos dice que el día martes, ¿no? Para el día martes, Felipe salió a las 5:10 de su casa, ¿no? Y llegó, ¿a qué hora llegó al colegio? A las 8:10. Muy bien, entonces vamos a calcular de 5:10 de la mañana a las 6 de la mañana, ¿cuánto tiempo demoró? Aquí serían 50 minutos, ¿no es cierto? Y de 6 a 7, ¿cuánto demoró? 60 minutos. Y de 7 a 8, ¿cuánto demoró? Sería otros 60 minutos. Y de 8 a 8:10 serían 10 minutos. ¿Cuánto sería entonces la demora del día lunes? Sumando, esto sería 180. Entonces lo vas completando en tu tablita. Entonces acá pondrías el día lunes, el día martes sería 180 minutos. Así de igual manera vas a hacer para el día miércoles, jueves y viernes. De tal manera que te quede un desarrollo así como puedes ver acá, ¿no? Aquí está la tabla ya completa, el desarrollado. Entonces tenemos ya los tiempos de llegada: 135, 180, 60, 130 y 130 para el día viernes. Ese sería el cálculo. Luego pasamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta nos dice, nos dice, calcula e interpreta la medida o promedio del tiempo que demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes. Responde la primera pregunta de la situación significativa. ¿Ya? A ver, leemos de nuevo. Calcula e interpreta la media o promedio, o sea, la media aritmética del tiempo que se demora Felipe en ir de su institución educativa de lunes a viernes. Responde a la primera pregunta a la situación significativa. Ya, entonces primero calculamos la media y luego respondemos a esta pregunta. A ver, entonces aquí tenemos que calcular la media aritmética.
entonces tenemos que recordar algunos conceptos. Como ustedes verán, estudiante, la media aritmética, su símbolo es una X con una barrita y se define como el cociente entre la sumatoria de una variable X que tiene una posición y que va desde la posición I1 hasta n, todo dividido entre el total. Esta sería la fórmula para calcular la media aritmética. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, estudiante? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, quería preguntar, ¿qué es ese signo raro que está ahí? Muy fácil, ¿ok? Muy buena pregunta. Vamos a responderla a tu compañero. Entonces, miren, vamos a suponer que yo había encuestado, hubiera obtenido 4 edades de estudiante. Digamos, edad 8, la edad de otro estudiante fue 12, la edad de otro estudiante fue 10 y la edad de otro estudiante fue 6. Entonces, estos son los valores numéricos de este tipo de variable. O sea, estos serían las X, estos de aquí serían las X, estas son las variables, y este sufijo que lleva acá, este sufijo I, sería la posición. Este sería la posición 1, sería la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Quiere decir que esta fórmula, así, esta es su manera elegante, lo podemos poner como que es la sumatoria de los x1 más el x2 más el x3 más el x4. Entonces, este símbolo elegante es lo mismo que esto y va dividido entre el total de números. Ahora, si yo quisiera resolver este problema que tengo aquí, si yo quiero resolver este problema que está aquí, ¿cómo sería? Entonces lo tendría que poner acá, ¿no? Entonces, si yo quisiera resolver la mediana sería así, ¿no? La mediana sería 8 más 12 más 10 más 6 dividido entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos son? N, ojo, N, esta N nos representa el total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? 1, 2, 3, 4. Entonces N vale 4. O sea, N es igual a 4. Ese valor de 4 va a dividir acá. Y luego opera si te sale la media aritmética o mediana, ¿no? Así es como se calcula la mediana. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestro caso? En nuestro caso, ¿cuáles son los valores? Los valores ya lo tenemos calculado. Los valores ya los calculamos. Aquí están los valores. Esos son los valores que ya los calculamos. Entonces, ¿cómo calculo mi media aritmética? Mi media aritmética en mi caso será así, ¿no? La media aritmética, pongo barra de símbolo de media aritmética y va a ser acá el primer valor 135 más 180 más 60 más 130 más 130, todo dividido entre el total de datos. ¿Cuántos datos tengo acá? 5 datos. Listo. Entonces, haciendo la suma de este valor, nos saldría ¿cuánto? ¿Cuánto sale la suma de esos valores? A ver, estudiante, ¿quién de ustedes ya lo sumó? Eso nos saldría muy bien, 635 dividido entre 5 y al final tendríamos 125 minutos, ¿no? Como este es minuto, 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 el resultado también nos arroja en minutos. Esa sería la unidad de medida, ¿no? 125 minutos. Listo. Entonces ya tenemos esta tercera parte. Lo debiste haber terminado así. Lo completas así como está acá. ¿Sí? Lo haces con tu lápiz. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta? La tercera pregunta dice, del tiempo que demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes, ¿se repite algún dato más que el resto? ¿Qué medida de tendencia central representa? ¿Ya? Entonces, prácticamente ahí lo que me está pidiendo es la moda, ¿no es cierto, estudiantes? Miren, me dice, de los datos, ¿cuáles son los datos de tiempo de mora? 135, 180, 60, estos son minutos, ¿no? Y 130. Dice si algunos de estos datos se repiten más de una vez más que las otras. Y efectivamente, el dato que más se repite aquí sería ¿cuál? Sería 130, se repite 2 veces. Entonces es la moda. Entonces tú pones así, el símbolo de la moda lo vamos a tratar como MO y la moda sería 130 minutos.
Entonces, tú tienes que haber llenado, te debe haber quedado en tu ficha, así como podemos ver acá, ¿no? Esta es la pregunta 4, te debe quedar así. Esa sería, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, ahora pasamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 dice, del tiempo que se demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes, se repite algo. Ah, no, eso ya está, ya lo hemos resuelto, ¿no? Ya lo hemos resuelto la 3. Disculpen, me estoy confundiendo, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4, ¿no? Dice, la pregunta número 4 dice, ordena el tiempo que demora Felipe en ir a su institución educativa de lunes a viernes. De forma creciente, luego calcula e interpreta la mediana. O sea, prácticamente aquí lo que te están pidiendo es calcular la mediana. Muy bien, la mediana. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la mediana? Bien, estudiantes. Para calcular la mediana, lo que tenemos que hacer es ordenar efectivamente los datos. ¿Cuáles eran los datos que tenemos del tiempo de demora? 135, 180, 60, 130 y 130. Tenemos que ordenarlo de menor a mayor dato. Entonces, ¿quién sería el menor de los datos? 60. Entonces tú lo ordenas bien. 60. Luego, ¿quién sigue? Luego, ¿quién sigue? 130, ¿no? 130. Pero hay dos 130, ¿no? Hay dos 130. Luego, ¿quién sigue? Mirando, porque tú también tienes tu ficha. 135 y luego 180. Esos serían los valores. Ya están ordenados de menor a mayor. ¿Y la mediana qué cosa es? La mediana es el valor central. Esa es la mediana, el valor central. ¿Y quién es ese valor central? Como tú puedes ver acá, el valor central sería este. Entonces, esa es la mediana. Entonces, la mediana es igual a 130 minutos. Pero aquí, estudiante, tienes que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque hay varios casos. Profesor, una pregunta. Sí, sí, sí. Uy, una pregunta de su compañero el Mostrito. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Mostrito? ¿Qué pasaría si tengo una cantidad par de datos? Ah, muy buena pregunta, Mostrito. Si tuviera una cantidad par de datos, como por ejemplo, digamos que estos son edades, ¿ya? Edades, esas, y que están en años, sistema medido en años. Entonces, digamos, encuestamos a una persona, tenía 8 años, otra persona tenía 10 años, otra persona tenía 12 años, y otra persona tenía, no sé, pues 20 años. Aquí, ¿cómo calculo la mediana? Igual tengo que buscar los datos centrales. Mira, acuérdense que aquí hay 4 datos. En nuestro caso anterior habían 5. Era una cantidad impar. Esta es una cantidad par. En ese caso, en el centro no hay ninguno. Entonces se saca la semisuma de los dos datos centrales. Entonces la mediana sería 10 más 12 sobre 2. Y eso calculando sería 11. 11 ¿qué? Años, ¿no? En este caso, acuérdense que era años. Listo, eso sería la mediana. Esa sería la mediana estudiante en el caso de la pregunta. ¿Está bien? Ok, entonces seguimos adelante. Ya está calculado los tres valores. Acuérdense que ya hemos calculado los tres valores. Ahora pasamos a la pregunta número 5. Dice, responde la siguiente pregunta de la situación significativa e interpreta los resultados. Ah, ya. Muy bien. Quiere que responda a la siguiente pregunta de la situación significativa. ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta está acá en el problema, ¿no? Entonces dice, ¿qué medida o medidas de tendencia central permitirían tomar una decisión para mejorar la puntualidad de Felipe? O sea, ¿cuál de estas medidas es la más importante o la que representa mejor? Entonces, estudiantes, miren, para entender esto, yo les traigo acá un dato, ¿sí? Que nos va a servir de mucho. ¿Qué dice? Lo vamos a leer. Dice, ¿qué medida de tendencia central representa mejor? ¿La media, la mediana o la moda? La respuesta es que eso va a depender de los datos. Claro, porque en general, ¿qué es lo que pasa? Que la media es reconocida como la mejor y más útil porque los valores de los datos contribuyen de manera proporcional al calcular el promedio, pero cuando en una distribución se presentan valores muy altos o muy bajos,
respecto al resto del grupo de valores, es recomendable utilizar la mediana o la moda o ambos, dado que la media está afectado por los valores extremos que nos representan a la mayoría del grupo. Ya, vamos a tratar de entenderlo poco a poco esto. Entonces, miren, ¿qué les parece si graficamos los valores? Vamos a graficar los valores que hemos tenido en nuestro estudio. O sea, los valores que nos han dado de los datos, o sea, de los tiempos de demora. ¿Cuáles eran esos valores del tiempo de demora? ¿Cuáles eran? Acá están. Eran 135, 180, 60, 130 y 130. Entonces, estos valores los vamos a poner aquí en una recta numérica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor menor? Vamos a empezar con el valor menor. Ojo, y tiene que ser hecho a medida, o sea, proporcional. Entonces, acá vamos a suponer que estaba 60. 60 y cada cierta cantidad exacta va a aumentar de 60 a 60. ¿Por qué? Me conviene, porque si yo aumento 60 a 60, acá sería 120 y acá sería 180. A ver, ¿cómo es esto? Pero como 120 no es un valor, entonces solo va a ser representativo para que me permita dibujar. Acá es 120. Si este es 120 y va de 60 a 60, entonces acá es 180. Este sí lo pongo porque este sí es un valor de los datos, que es el tiempo de demora. Acá está 180 y acá he graficado 60. Me falta ubicar 130 y 135. Como verás, este es 120, pero yo lo he dividido de 20 en 20, o sea, en tres partes, para que sean proporcionales. O sea, si este es 60, este es 80, este es 100 y acá está 120. Este sería 140, este sería 160 y acá está 180. Entonces, ¿dónde está 130? Vamos a graficar, vamos a ubicar 130. Acuérdense que iba de 20 en 20, ¿no? Entonces, ¿este cuánto es? 140, ¿no es cierto? Este es 140. Entonces, ¿dónde está 130? 130 estaría aquí exactamente en la mitad. Entonces, lo vamos a jalar así para que se pueda ver bien. Entonces, acá está 130. Ese es el valor de 130. Ya está. Entonces, ya tengo ubicado 130. Ahora, ¿qué me falta? Me faltaría el valor de 135. Entonces, ¿dónde estaría 135? Si este es 130, si este valor es el 130 y este es 140, entonces 135 estaría aquí exactamente en la mitad. Entonces, este valor de aquí sería 135. Listo. Entonces, acuérdate que ya he ubicado todos los valores de acá. 60, 130, 135 y 180. Obviamente que el valor de 130, que es este, se repite dos veces. Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es ubicar las medidas de tendencia central. ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuántos nos salieron? ¿Cuántos nos salieron las medidas de tendencia central? Acuérdense que la media aritmética nos salió 127, la mediana nos salió 130 y la moda también nos salió 130, ¿no? Entonces, estos valores, estos valores son los que vamos a ubicar aquí. Entonces, a ver, empezamos ubicando el más fácil, y que está ya dado aquí. ¿Quién es este? 130. O sea, este valor de aquí, este valor de aquí, disculpen, este valor de aquí es la mediana y también es igual a la moda, ¿no es cierto? Entonces este 130 es la mediana y la moda a la vez. Muy bien. ¿Y dónde está nuestra media aritmética? Nuestra media aritmética, ¿dónde está? ¿Cuánto valía? 127, ¿no? Nos salió la media aritmética. Mira en tu ficha. Nos salió 127. Si este es 120 y este es 130, ¿dónde está 127? Más apegada a 130 o más apegada a 120. Aproximadamente podríamos decir que está por aquí. Entonces, este valor de aquí es la media aritmética o la media o el promedio. Este es el valor. Listo. Entonces, ese es lo que tenemos. Esa es la gráfica de nuestro problema, ¿no? Pero entonces recordemos a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál de estos tres es la más representativa? Pero, ¿qué dicen los estudios de manera general? Mira, vamos a volver a leer para tratar de entender lo que dice acá. A ver, dice, en general, la media, ¿sí? La media es reconocida como la mejor y más útil
porque los valores de los datos contribuyen de manera proporcional al calcular el promedio. Claro, este valor aquí, que es la media aritmética, es el valor más utilizado, más importante, porque es un promedio. O sea, para calcular este valor que nos salió 127, quiere decir que ha intervenido este valor 160, un extremo, miren. Ha intervenido 2 veces 130, ha intervenido 135 y ha intervenido 80. Entonces, eso es lo que nos quiere decir acá. Pero yo podría elegir ese, pero ¿qué es lo que pasa según los estudios que ya se han realizado? Dice, pero cuando en una distribución se presentan valores muy altos o muy bajos, y aquí tenemos en nuestro caso un valor muy bajo como 60 y un valor muy alto como 180, entonces dice que una mejor representación respecto al grupo de los valores sería recomendable utilizar la mediana o la moda o ambos. En este caso serían ambos porque son iguales. Entonces, para este caso, dado a que hay valores extremos y estos valores, ¿qué pasa con estos valores? Estudiante, al parecer esta parte de la explicación no salió en el video, se cortó, no sé por qué motivo. Ya, pero bueno, te decía, te estaba diciendo que aquí lo que te están preguntando es, ¿cuál de estas medidas de tendencia central representa mejor, la media aritmética, la mediana o la moda? Entonces, en general, según los estudios, cuando tenemos cuando tenemos algunos valores como 60 y 80 datos extremos, una mejor representación sería la mediana y la moda. ¿Por qué motivo? Porque la mediana está influenciada por estos valores. Acuérdense que para sacar la media, disculpen, la media, no la mediana, la media, para sacar el promedio, se ha tenido que sumar estos valores, 180, 2 veces 130 y 135. Entonces, este valor está influenciado por estos valores extremos que no están ubicados donde está la mayor cantidad de datos. Acuérdense que aquí está la mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 valores. Hay 2 veces 130 y 135 y están en la parte central. Acuérdense que nosotros estamos calculando la medida de tendencia central y estos son datos que están en los extremos, no están en el centro. Entonces, por eso cuando hay extremo, lo mejor sería tomar la mediana o la moda o ambos como en este caso. Pero ¿qué pasa en particular en este caso? La media aritmética está tan cerca a la mediana y la moda que no influyen tanto. Entonces, dado que la media aritmética está tan cerca de la mediana, no habría problema, sería aún mejor porque es un promedio que la media es la mejor representación en este caso. La media, promedio, media aritmética es la mejor representación. Por eso que sería bueno que tú hagas este dibujo para que entiendas y puedas poner luego, ¿no? Supone que vas a llenar tu ficha y puedes poner así, ¿no? Dice, como tenemos valores extremos, sería la media o la moda o ambos, pero como la media está cerca de la mediana y la moda, además es un promedio, sería mejor la media, o sea, 127 minutos, en otras palabras, 2 horas, 7 minutos. Cuarta parte, acuérdense que estamos siguiendo una fase, esta sería ya la cuarta fase. Reflexionamos sobre el desarrollo. O sea, cuando se dice reflexionar es para que tú medites qué pasaría si cambias algún valor, si agregas algún valor, si conoces algún problema donde podrías aplicar esta misma estrategia, ¿no? Entonces, y aquí nos están dando preguntas puntuales. Dice, ¿fue útil completar la tabla de los tiempos que emplea Felipe en establecer de su casa a la institución? Explica por qué. Claro, se está refiriendo, si este de acá, si estos valores que tú calculaste, estos valores de aquí, fue útil. Por supuesto que fue útil. Entonces, tú puedes responder que sí fue útil, ¿no? Lo puedes responder así. Sí,
porque con los tiempos de demora puedo calcular las medidas de tendencia central y es manejable trabajar en minutos mejor que horas, ¿no? Mejor en valores exactos, si no tendría que haber trabajado con decimales. Y por último, la última pregunta sería, Felipe asiste el sábado a la institución educativa a unas clases de música y registra una nueva demora de 80 minutos. Considerando este nuevo dato, este nuevo valor, ¿ya? O sea, ya es sábado, agregamos día sábado, la distribución de datos será amodal. Entonces tenemos que buscar esta palabrita que significa amodal. Amodal es de uno, o sea, se refiere a una sola moda. Entonces, como tú te podrás dar cuenta, aquí los valores que nosotros teníamos en un inicio, ¿cuáles eran? Los valores. ¿Sí? ¿Cuáles eran los valores que teníamos en un inicio? Era 135, ¿no es cierto? Luego 180, luego 60, 130 y el último del día viernes 130. Pero ahora tiene una nueva demora, ¿no? Que sería de 60. Entonces ahora tengo 6 valores y me dice si este valor es amodal. O sea, modal es cuando tiene una sola moda. Pero vemos que no, porque miren, aquí 130 se repite 2 veces y 60 también se repite en una igual cantidad. Entonces, aquí habría dos modas. La moda sería 60 y 130 minutos. Por lo tanto, no es amodal, sería bimodal. Entonces, tú tienes que responder más o menos llenando tu ficha así, ¿no? Así. La moda es bimodal, por lo tanto, no es amodal. Bien, estudiante, eso sería todo por ahora. Acuérdate que esto lo tienes que resolver así como yo te estoy mostrando, así con tu lápiz. Le haces los huequitos, y lo pones en un folder que es tu portafolio. Ahí lo guardas hasta una próxima oportunidad en que de repente yo lo pueda revisar. Trata de practicarlo, o sea, trata de tú hacerlo solo, porque si se llega a dar la posibilidad que ustedes puedan asistir a la institución educativa, tendrían ustedes que demostrar que han aprendido esto, o sea, como con una evaluación. Bien, nos vemos hasta la próxima.